de mariscal de campo, que esté de alguna manera liderazgo, un líder, ¿no? Y un líder que esté de antemano zonificando la ciudad y permitiendo que la gente identifique a qué centro se va a reportar. Después tenemos que hacer una evaluación de los llamados albergues para ver si cumplen con las mínimas normas de habitabilidad para que se conviertan realmente en un albergue y protejan a la población. En este caso, me permite hacer un paréntesis, a mí me tocó ir el día anterior, que era sábado, a una reunión que hacían en la Casa de la Cultura. Y yo venía de ir a los albergues que están identificados, que los conocemos, o sea, son de escuelas, y no había absolutamente nada. Yo se lo dije personalmente, incluso al mismo presidente municipal cuando lo entrevisté, y no hay nada ahí, no hay nadie. Y estamos a horas de recibir el huracán. Mira, una sociedad que estuviera organizada en ese sentido tendría albergues que realmente pudieran resistir no nada más al huracán, sino resistir la presión de esa cantidad de gente viviendo ahí en X circunstancias. Entonces tiene que tener sanitarios adecuados, tiene que tener dotación de agua, tiene que tener personal que sepa manejar todo el tipo de situaciones que se pueden presentar, incluyendo médicos, que tenga botiquines, que tenga medicinas, que tenga ventanas adecuadas o que ya estén protegidas precisamente para que no se moje la gente o no se rompan y haya más heridos. Entonces, desgraciadamente se recurre un poco a la idea de que las escuelas pueden ser albergues, y las escuelas la mayoría de las veces están construidas en terrenos que no fueron aptos, que son inundables, con construcciones que no fueron planeadas para ser albergues, y la verdad pues es una forma muy pobre de, entre comillas, proteger a la población que de por sí está desprotegida. Entonces hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. El mismo caso en la cuestión turística, los hoteles. Indiscutiblemente, o sea, se recurre a los centros de convención que tienen estructuras ligeras, que tienen plafones, que tienen entradas de aire acondicionado por las que se mete el agua, que tienen puertas que no están diseñadas para resistir ese tipo de embestidas. Entonces, nuevamente, no estamos tomando en serio las acciones para realmente proteger a la población. Ahora, seguimos permitiendo que haya asentamientos en zonas que son vulnerables, en zonas que no son adecuadas. Yo creo que ya llegó la hora, a raíz de este fenómeno, de poner un pie firme, dibujar una raya y decir: eso no se vale, no se debe permitir, y vamos tomando acciones inmediatas. ¿Y acciones de qué tipo? He estado mencionando que una de las dificultades es definir hasta dónde es vulnerable o no es vulnerable. Sin embargo, sí hay forma de determinarlo. Bueno, vamos poniendo unas balizas visibles que la gente se pueda parar, alinear y decir: el que está a la derecha está en offside, se lo va a llevar la corriente, se lo va a llevar. No puede estar aquí. No puede estar, y entonces que la misma población ayude a vigilarlo, sin meternos en complicaciones de que si la CNA va a permitir que se hagan obras de protección o no, o si va a mandar topógrafos para que la delimiten. O sea, vamos a ser muy pragmáticos y podemos tomar una serie de acciones inmediatas. Incluso ya nos están aquí tuiteando sobre sirenas. Como si estuviéramos en la guerra, ¿no? En la guerra, antes ahí viene el bombardeo, ya la gente iba a los ya están equipados, volviendo a lo de los albergues, o sea, que tengan agua, que tengan medicamentos, que tengan alimentos, que tengan aunque sea portátil, pero una cocina. O sea, no hay una previsión, una preparación. Esto es como una guerra. Y es una guerra contra la naturaleza, y la que va a salir ganando en términos de daño es la naturaleza. Entonces necesita uno estar preparado, y eso sí se puede preparar de antemano. Si no se hace, hay negligencia. Ni siquiera se ha planeado, ni siquiera se ha pensado, ni siquiera se ha presupuestado. No está en las prioridades. Como lo dije de hace ningún poco, gobierno. las gentes que están a cargo de eso se limitan a leer boletines por la radio diciendo lo que el Sistema Meteorológico Nacional va a decir. Incluso con lujo de decir en el paralelo, o sea, datos que no nos sirven a nadie, porque no sabemos que si viene está en el 34 a 300 kilómetros de distancia o lo que sea. O sea, ese tipo de cosas son fundamentales, como también, paralelamente, me imagino, la cuestión de prioridades. Mira, hay puntos estratégicos en la ciudad
que seguimos también permitiendo que no estén debidamente equipados. O sea, yo creo que no debería de caber en la mente de un cabeño el que se construyera un hospital sin planta de emergencia, sin un generador. No debería de haber un centro de distribución de gasolina, porque nos dijo Pemex y lo demostró que no hubo falta de combustible. El problema es que no se podía distribuir. Sí, mira, hay unas muy claras. Deberíamos de tener unas avenidas que sabemos que son claves para comunicar zonas urbanas. Esas deberían de estar perfectamente dedicadas y libres. Así como cuando llega la Protección Civil te dice, si no tienes así sea un huevito tu línea, te dice tu ruta de evacuación. Pero a nivel urbano, no a nivel de un edificio, debería de estar establecido. Inclusive los constructores, los desarrolladores, deberían de saber que sí se les va a pagar eventualmente, pero que dentro de las primeras 4 o 6 horas tienen que estar con sus máquinas liberando y limpiando esos canales y esas zonas para que se pueda circular y pueda funcionar la ciudad. O sea, yo creo que hay mucho que hacer y sí se puede hacer. Esto nomás por mencionar algunas, pero que creo que son básicas, ahora que lo mencionas, ¿no? Por no ir a cuestiones más profundas como son los reglamentos de construcción. Mira, eso ya es otro asunto. Ese es otro asunto. Y si ves la magnitud de los vientos, si ves las construcciones, sí hubo daño. Y hubo daño sobre todo a lo que son estructuras ligeras, estructuras metálicas. Otro tipo de estructuras, si ves, no les fue tan mal. Otro tipo de estructuras que con agua normalmente les va peor. Entonces sí, obviamente hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y también de ver que se aplique. O sea, desgraciadamente las estructuras metálicas, pocas personas recurren a un ingeniero calculista, a un arquitecto para que se les haga un proyecto y en base a eso el herrero haga el trabajo. La práctica común es el herrero lo hace. El herrero se encarga. Y ya sabe cómo hacerlo. Y no es nada más de que resista el pedazo de fierro, sino que la misma forma y como se haga la estructura puede convertirse en una vela, en un paracaídas que cause más destrucción que si se hubiera colapsado en ese momento. Hay problemas obviamente de ventanería. Acaba de salir recientemente una norma para lo que es el diseño de fachadas y todo ese tipo de elementos con cristal, con aluminio y está reglamentado. O sea, sí se conoce. Ahora, si todos los que se dedican a hacerlo en términos de comercio, porque no necesariamente son profesionistas, habrá buenos profesionistas y malos, pero también hay mucho comerciante que no es profesionista y que también ofrece y hace trabajos que no cumplen con esas normas y no tienen esa previsión. No se puede condenar a ninguno de los materiales como malo, depende cómo se usa y qué precauciones se toman. Jacinto, si no tienes inconveniente, tenemos que hacer una pausa, regresamos, estamos platicando con arquitecto urbanista, ¿no? Arquitecto urbanista. Jacinto Ábalos. Seguimos platicando con Jacinto Ábalos. ¿Cuáles son las, digamos, ha habido críticas muy fuertes? De hecho, un grupo de, pues, profesionistas y pues gente que ya lleva muchos años viviendo. Pues tú, ¿cuántos años llevas aquí en la zona? Más 28. 28 años más o menos llevan lo mismo. El grupo de madrugadores, por ejemplo, que pues es un grupo que se ha caracterizado por ser moderado en sus opiniones, invita a diferentes personajes de la política, de la vida diaria, para platicar sobre temas que a todos nos interesa. Y ahora ellos hicieron una crítica muy fuerte al municipio, incluso a una carta al presidente Peña Nieto señalando la negligencia. O sea, fue una carta muy fuerte que nos llamó la atención, estuvieron aquí incluso en el programa, señalando la falta de atención rápida y la falta de atención total en muchos aspectos. Y creo que una de las cuestiones más criticables, como aquí lo mencionábamos, es la falta de capacidad de algunos funcionarios, sobre todo que tienen que ver con protección civil. Sí, completamente, y no nada más madrugadores. Yo creo que en todos los círculos, Cámara de Comercio se ha escuchado, bomberos están muy dolidos, estuvieron a pie del cañón trabajando muy duro y sin recursos y, en fin, con situaciones muy, muy lamentables.